cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti como siempre. Amor o desamor, pasado, presente o futuro, tu personita especial, esa persona que tienes en tu mente, que puede estar en el pasado, en el presente o quizás ni siquiera aún la conoces. Entonces vamos a dar, primero que nada, una lectura, digamos, sacar una carta, una sola carta de esa energía que ahorita esa persona está irradiando hacia ti. Lógicamente, cuando uno tiene una relación, generalmente hay energías que se cruzan. Vamos a ver si hay qué energía está emanando esa persona hacia ti. Yo no voy a poner tu energía hacia esa persona, sino la energía de esa persona hacia ti. Y no importa si es del pasado, del presente o el futuro, porque probablemente si es el futuro se estará alineando esa energía para ti, sea en cualquier momento, en un futuro próximo o más lejano, pero vamos a ver qué tendencias hay. Y luego después vamos a ir viendo poco a poco cómo está la situación actual para con esa energía que vamos a ver ahorita y qué va a pasar al final de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuántas cartas tendríamos que sacar, vamos a ver, dependiendo cómo esté esta situación y cómo se esté presentando esta energía para ti. Ok, vamos a ver entonces para esa persona cómo está esa energía, cómo circula, qué irradia para ti esa persona, esté donde esté. Vamos. Esta persona se ve que, mira, no hay comunicaciones de ningún tipo, Géminis. Sí que te digo la verdad. Si quieres mi opinión, no mi opinión, porque no es la opinión mía la que cuenta, es lo que digan las cartas. Las cartas están diciendo definitivamente, mira, no hay comunicación, no quiere hablar para nada. Esta es la energía que está irradiando a una gran circunferencia hacia ti, que está emanando hacia ti, y esta es la carta de corte que también está diciendo cero comunicaciones. Ahorita esta persona no se comunica, no quiere comunicarse, no hay manera ahorita de que se pueda comunicar. Quizás más adelante vamos a ver las cartas como vienen ahora, pero hasta ahora su energía está diciendo yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada, yo no quiero opinar, yo no me quiero comunicar definitivamente. Por eso es que si estás esperando en cualquier momento esta persona que vuelve y que no ha vuelto, es porque no se quiere comunicar, no quiere ahorita. Ok, ahí te dejo entonces yo esa carta de energía que esa persona está diciendo. Quizás a lo mejor es una persona que probablemente tiene algún rencor, algo que pasó que de verdad está bloqueado o bloqueada. Probablemente si fuiste tú quien le dio ese corte, esa persona ahora lo que ha hecho es que cierra comunicaciones. A menos que seas tú realmente quien estés haciendo eso y esa persona lo que está percibiendo es justamente esa incomunicación. Vamos a ver qué sucede ahora, porque estas son las energías. Ahora vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que vamos a ver, lo que sí podemos ver. Vamos a ver para ver, como dicen, ¿no? Ajá. Entonces sí que veo, esta persona de verdad, quizás a lo mejor está en silencio, está sin comunicarse, porque, palabra cierta, porque está reflexionando. ¿Ah? A lo mejor está empezando a reflexionar, puede ser una persona muy orgullosa, una persona que le cuesta mucho aceptar, y por eso es que está así. Pero sí la veo muy cerrada, ¿sabes? Está bastante dura. Vamos a ver cómo está la situación en realidad ahora. Mira, pues, ni mandado a hacer.
esta persona de verdad que está súper, súper autobloqueada. Esta persona como que no quiere dar su brazo a torcer, mi querido Géminis. Aquí sí es verdad que hay que darle duro, pues, para que pueda reaccionar. No se ve que reacciona por el momento. Ha dicho, yo me cuadro y me quedo en mi cuadro, en mi bola de cristal, y de ahí nadie me va a sacar. Para mí todo está correcto, todo está bien, yo no tengo nada que ver en esto, no quiere reconocer para nada lo que ha hecho, no lo quiere reconocer, y todo lo contrario, se bloqueó totalmente. Siente que a pesar de que quizás a lo mejor fuiste tú quien le tuvo que dar ese matarile, porque quizás a lo mejor una persona que se portaba mal pero no lo reconocía, esta persona de verdad siente que no tiene la culpa, que no tiene por qué actuar. Está súper trancada, mira, muy lento esto, no actúa. Está cerrada completamente, mi querido Géminis. Si estás esperando a alguien del pasado, lo que te puedo decir es que hasta ahora, no le estoy viendo a esta persona el deseo. O a lo mejor sí, pero no quiere dar su brazo a torcer. No quiere hacerlo. A pesar de que lo pueda pensar, a pesar de que quiera estar en eso, pero no se ve que esta persona quiera acceder a nada. Veo aquí el rey de pentáculos como que en su mente quisiera hacer muchísimo, pero siente que le cuesta. Sabe y siente que el orgullo le está pisando los talones. Esta persona, por mucho de que quiera, porque ahí se está viendo en su mente, tiene al rey de pentáculos como queriendo decir, me gustaría, tanto me gustaría, como me gustaría volver otra vez con Géminis y bla, bla, bla. Pero el orgullo es una cosa seria. Yo lo vuelvo y lo repito. Aquí el orgullo, si hay mucho orgullo, entonces no hay amor. Honestamente hablando, sí que te lo digo. Y la reina de pentáculos, fíjate, el rey y la reina de pentáculos. Esta persona quiere otra vez como volver a ese jardín de amor con esos pentáculos, como materializar muchísimas cosas. Quisiera materializar nuevamente contigo, pero de verdad se le está haciendo imposible. Y mira, mira lo que llega. Llega a la miseria del amor. Llega en que de verdad no puede. Mira, es una persona que el orgullo le está matando. Y mira, el 3 de copas. No hay por qué celebrar, no hay por nada. Esta persona va a seguir así por el resto de su vida si esta persona no cambia su manera de ser. Pero es que lo que pasa es que es muy difícil a veces cuando uno es así de terco y de orgulloso, que de verdad, como te digo, Géminis, es difícil esperar que una persona cambie ese orgullo y lo deje a un lado, ese ego, porque más que todo es ego, digamos, esa prepotencia o ese miedo a perder, ese miedo a que si se acerca donde tú estás, por lo menos para dar el primer paso, ya siente que ha perdido, ¿entiendes? Entonces, ese orgullo, honestamente, de verdad, no le va a dejar. Estoy viendo, sinceramente, mi querido y adorado Géminis, que por ahora esta persona no va a presentarse si estás esperando a esa persona. Yo voy a ver, para finalizar ya de una vez, otras 3 cartas que me dan como un resultado ya completamente final a todo esto. Es que realmente a la larga, punto y final, te enfrento a esa persona y vemos un duelo entre los dos, y vamos a ver si definitivamente esta persona tiene la posibilidad. Por ahora sí que te digo que no, pero vamos a ver para un futuro más adelante si esta persona va a querer volver o no va a querer volver, y que va a tener que echar su ego y su orgullo en un saco y mandarlo al río, porque de verdad que así no va a poder. Tú no te vas no vas a buscarle, pero para nada, porque ahí se ve que definitivamente no te toca a ti, es a esa persona, y esa persona está más dura de verdad que un sancocho de gallina. Honestamente, sí que te digo. Vamos a ver, entonces, voy aquí,
aquí y aquí. No, mira, esta persona lo que va a hacer es que va a hacer un cambio de ciclo. Esta persona lo que quiere es realmente hacer un cambio de ciclo. Se ve que tú estás bien claro ya y bien clara de todo lo que ha pasado, porque esta persona no termina de regresar, aunque esté queriendo. Pero yo sí que te digo de mi parte que querer no es dejarse dominar por el orgullo. Todo lo contrario. Amar y querer es dominar el orgullo y venir sin orgullo. Pero aquí estoy viendo que esta persona le domina el orgullo hasta más no poder. Prefiere 1000 veces perder, pero no perder su primer puesto, su categoría como ego. No lo quiere perder. Y aquí estoy viendo que esa persona entonces va a hacer un cambio de ciclo. Va, como quien dice, a buscar otro rumbo, a pasar página y a empezar de nuevo otra vez lo mismo hasta que le vuelva a pasar otra vez lo mismo. Y sí que te digo acá que la conclusión en todo esto son una cantidad de dudas. Tú estás bien claro o bien clara de lo que está pasando. Sabes que es una persona que no se puede conversar con ella, que no se puede dialogar, que si tú quisieras dialogar con ella, no, porque siempre va a tener la razón. Una persona que es testaruda, que es terca, que es cerrada, cuadrada, que no quiere de ninguna manera perder ni una. No quiere perder ni una. Y es posible que hasta pierda tu amor, que ya lo está haciendo, pero no perder su categoría como ganador o ganadora siempre en estas batallas. Yo lo siento mucho, mi querido Géminis, pero así son las cosas. Y entonces yo diría que tú deberías también ir cambiando de página, ir pasando página y viendo a ver qué pasa, porque de verdad que esta persona, sinceramente, no se ve hasta ahora que vaya a querer, como quien dice, echar a un lado ese orgullo o algo así. En el fondo, lo peor de todo, mira, lo peor de todo es que en el fondo quisiera como volver, quisiera otra vez como empezar de nuevo, pero le cuesta mucho, se ve en la miseria total. Y todas las cartas que le salieron a esta persona son cartas de pentáculos, cartas de materialización, si se quiere. Quiere materializar contigo, quiere volver contigo, pero no le da más. El orgullo no le deja en paz. ¡Qué barbaridad con esta persona! Ahí sí que te dejo yo entonces esta lectura, mi querido Géminis. Y entonces, bueno, reflexiona con respecto a esto. Si te sentiste identificado o identificada con esta lectura porque sabes que esa persona especial es así como es, ya tú sabes cómo es todo. Una persona que va a dejar perder el amor por su orgullo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Un besito. Bye bye.